¿Cómo están? Buenas tardes. Esperamos 5 minutos y arrancamos. ¿Se escucha bien, no? Bien. ¿Pudieron leer el material de hoy? Hoy tenemos tienen clase conmigo en la primera parte y la segunda parte con Ezequiel, que tuvieron la semana pasada. No sé si estuvieron recorriendo un poco el campus y pudieron hacer las revisiones de lectura, el control de lectura. Está bueno que lo hagan, les va a ayudar para también el examen final. Sí sabe. Sí, yo estuve mirando un poco, haciendo el control, pero de este tema no llegué. No, Ya no hay problema, igual no de los tiempos. lo tenés para hacer esta semana o la próxima, Sí, para que no se vaya juntando. claro. Bien, bueno, cualquier duda saben que, bueno, a través del foro nos podemos comunicar también, así que podemos charlar por ahí. Ahora arrancamos. Voy a compartir pantalla. Cualquier cosa, no estoy tan segura de cuando comience a hablar si voy a ver las intervenciones de ustedes en el chat o si levantan la mano para hablar. Cualquier cosa, bueno, sacan el silencio del micrófono y me interrumpen, así que no hay problema en ese sentido. A ver. Mientras se van sumando más. Bien, Aurora, gracias por responder. No hay problema. Nomás para que lo tengan en cuenta, es algo que les ayuda a ustedes también para ir fijando los contenidos de cara al examen, así que eh, está bueno que lo vayan incorporando como una práctica. Bien, ¿se ve bien ahí? ¿Compartí pantalla? Sí, perfecto. Bien, perfecto, gracias. Estas cuestiones de la tecnología, bueno, no son tan lo mío. Bien. Bueno, como les mencionaba al principio, bueno, esta primera parte de la materia de la clase la van a tener conmigo. Yo soy Natalia de Lima, soy tutora en este curso. Y la segunda parte, que es un poco más sobre la inserción de las organizaciones en los procesos sociales, la van a estar teniendo con Ezequiel, que se va a conectar ahora en un ratito. Bueno, esta primera parte entonces, tenemos dos textos para conversar, que es sobre la perspectiva de género y estudios sobre las organizaciones. En primer lugar, tenemos el texto de Gaba, Mariana Raquel, titulado Las organizaciones generizadas, la perspectiva de género en acción en el mundo de las organizaciones. Mariana Gaba es psicóloga, licenciada en psicología y magíster en psicología organizacional y empresarial. Entonces, bueno, en esta clase pasamos a pensar un poco específicamente en la perspectiva de género, en la teoría de las organizaciones, con un énfasis en el género y la administración de justicia, porque, bueno, eso es la organización que nos ocupa aquí en este curso. A ver. Ahí está. Voy con el mouse. Bueno, un poco el objetivo de este texto es comprender la manera en la que el género impacta en las organizaciones y en las relaciones sociales que tienen lugar dentro de ella, por dos razones principales. En primer lugar, bueno, una razón más de tipo epistemológica, que busca comprender cómo se construye el conocimiento sobre las organizaciones y de esa manera, bueno, producir nuevo conocimiento
que tenga en cuenta el contexto de las personas que forman parte de estas organizaciones. Y la segunda razón es una razón más de tipo práctica, que bueno, implica que podamos conocer cómo funcionan las organizaciones. Y bueno, entendiendo que el género impacta en la manera en que las personas que circulan por las organizaciones se comportan y el trato que reciben. Digamos, un poco lo que ella va a mencionar es que hay diferenciales de género que impactan en la manera en que las personas que circulan por las organizaciones van a vincularse y que es importante recorrer la perspectiva de género en el campo organizacional para conocer y comprender que las relaciones de género también van a influir en aspectos específicos de una organización. Es decir, ella va a decir que las organizaciones se encuentran generizadas en su estructura, en su cultura organizacional, en los procedimientos, en las prácticas y en las políticas. Todos estos elementos que hacen a las organizaciones se encuentran generizados. Y bueno, y muchas de las consecuencias perjudiciales asociadas a las diferencias de trato en relación al género pueden enunciarse varias de ellas, como calculo que algunas las pueden conocer, es el acceso a oportunidades de crecimiento desiguales, conocido como el techo de cristal o el piso pegajoso, la remuneración diferencial, es decir, por una misma tarea, percibir remuneraciones diferentes, relaciones interpersonales, acoso o violencia laboral, el conocido burnout, y el perfil diferenciado de padecimiento de enfermedades crónicas y o agudas. En este sentido, la autora va a hacer mucho énfasis en que las personas que circulan por las organizaciones son personas generizadas, es decir, tanto hombres como mujeres son individuos que están generizados. Y Belén levantó la mano. ¿Puede ser? O... Hola, perdón. No, tenía la computadora tildada y quedó ahí. Fue sin Ay, querer. perdón. Está Perdón bien, por la Belén. interrupción. No, no hay problema. Gracias. No, de nada. Bueno, estábamos mencionando cómo impacta el género en las organizaciones. La autora hace énfasis en que las personas que circulan por las organizaciones son personas generizadas. Como mencionamos, entonces, estos elementos que constituyen a las organizaciones, están generizados también. La estructura, la cultura organizacional, los procedimientos y las políticas. Entonces, Mariana Gaba lo que dirá es que es importante recorrer la perspectiva de género en el campo organizacional para entender entonces cómo estas relaciones de género influyen en estos aspectos. Porque los estudios de género tienen mucho para decir y aportar en la deconstrucción y también en la reconstrucción de teorizaciones que quizás por tener invisibilizada esta variable de género, o esta categoría de género, a veces pueden ser tendientes a producir o reproducir procesos de subordinación y de desigualdad. Entonces, el énfasis está puesto, el énfasis de este trabajo, de esta investigación, también está puesto en que son las prácticas las que impactan concretamente en varones y en mujeres que circulan por las diferentes organizaciones. Bien. ¿Qué es la perspectiva de género y qué es el género? Bueno, a lo largo del tiempo hay múltiples definiciones y usos en los distintos campos de la investigación social y de los ámbitos profesionales. Y bueno, me parece que es relevante la precaución que la autora menciona al equiparar el género con solamente las mujeres, es decir, a reducir a una esfera de lo femenino un tema que también impacta en varones y los diferentes tipos de masculinidades. En ese sentido, ella va a dar cuenta de que la perspectiva de género no es lo mismo que una perspectiva mujerista. El género tiene una pregunta, la perspectiva de género tiene una pregunta sobre el origen de las desigualdades, porque entiende al género como una experiencia, como una categoría que interactúa con otras categorías y experiencias,
entendiendo también, como ella menciona, que lo hace en varias secciones del texto, en que existen, así como existen diferentes tipos de femineidades, también existen diferentes tipos de masculinidades y de experiencias diversas. En ese sentido, entonces, las teorías y las perspectivas deben buscar reflejar la experiencia de género de todos y todas las necesidades de los distintos grupos. El género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales que se basan en las diferencias que distinguen los sexos. Y el género es una forma primaria de relaciones significantes de poder. Esto tiene impacto en el funcionamiento de las organizaciones, de la cultura organizacional, de las maneras de vincularse, y son cambiantes, no son estáticas. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O comentario? Bueno, avanzamos. ¿Qué implica entonces adoptar una perspectiva de género en los estudios sobre las organizaciones? Bien, en primer lugar, bueno, implica preguntarse cómo en las organizaciones en las que nos desempeñamos o de las que formamos parte se legitiman y reproducen diferencias y desigualdades en clave de género. En ese sentido, entonces, es importante adoptar una mirada que tenga en cuenta cómo el género y las relaciones de género impactan en las experiencias de las personas que circulan por las organizaciones, sean estas personas varones, mujeres, personas trans, personas no binarias. Entonces, el análisis desde una perspectiva de género lo que indica es incluir la dimensión política de estos temas, las formas de legitimación, el consenso sobre las desigualdades y las diferencias. Y también, bueno, incluir una lectura de la femineidad y la masculinidad, es decir, una perspectiva que tome la experiencia de las mujeres y los varones en la vida organizacional. A su vez, no solamente quedarnos con el género, sino incorporar una mirada interseccional, ¿no? Que incluya otras categorías sociales y formas de diferenciación, como por ejemplo la raza, la clase social, la nacionalidad, el lugar de estudio, la trayectoria de las personas, que siempre es diversa. Entonces, bueno, prestar mucha atención al contexto, a que las dinámicas de género se reproducen de distintas formas en distintas organizaciones. Quizás lo que pasa en una provincia no es igual que lo que pasa en otra o en otro contexto de un espacio, una organización de justicia. Entonces, es constituyente el género en las organizaciones. Es por eso que hablamos de que las organizaciones están generizadas. Bien. Estos procesos que están generizados implican que las ventajas y las desventajas, la explotación, el control, la acción y la emoción cuentan con un patrón que está definido en términos de distinción entre femenino y masculino, femineidad y masculinidad. Los procesos generizados, va a decir Mariana Gaba, son acciones y actividades concretas. Es lo que las personas dicen o hacen y lo que piensan acerca de esas actividades. Son parte de otros procesos sociales, no están por fuera. Por ejemplo, las relaciones de clase y de raza no las podemos comprender cabalmente sin incorporar también esta categoría, esta variable del género. La autora va a hablar de que en este escenario actual, tratando de entender y comprender a las organizaciones, en el estudio de las organizaciones, se observa que hay dos tipos de segregaciones. Una segregación vertical, que es la ausencia de mujeres en cargos altos de dirección o de toma de decisión en las organizaciones. Este porcentaje entonces mucho menor de mujeres ocupando los cargos jerárquicos. Y por otro lado, también se observa una segregación horizontal, que industrias, profesiones o áreas, tareas que están asociadas a las mujeres, es decir, que están feminizadas, en general son menos valoradas socialmente o tienen remuneraciones menores que aquellas profesiones que son atribuidas o realizan los varones. También, bueno, hay documentación, hay estudios que muestran que a un igual puesto
y misma tarea, las mujeres suelen recibir menores remuneraciones que sus pares varones. Bueno, y acá se trae un ejemplo bastante común y hasta empíricamente observable de que, por ejemplo, las mujeres son, en el estudiantado de la carrera de Derecho, son la mayoría, y también en las áreas relacionadas con el desempeño profesional, pero aún así no se refleja en el lugar que ocupan en las profesiones jurídicas. Bien, un poco menciona la autora que existen algunos obstáculos para el desarrollo profesional de las mujeres. En primer lugar, la ya conocida división sexual del trabajo a nivel familiar, es decir, las mujeres quizás más relegadas al ámbito privado. Y también una idea muy interesante que la autora trae es que, bueno, también hay una exclusión de los espacios de socialización y encuentros formales e informales donde se toman decisiones. Quizás están un poco más vedados para las mujeres y no hay tanto acceso a esos espacios. Bien, ¿por qué es importante señalar esto? Bueno, porque en realidad, a partir del siglo XVIII, con el comienzo de la modernidad, la era de las revoluciones, el principio de igualdad irrumpe como uno de los pilares fundamentales de esta nueva época. Todos somos iguales ante la ley. Sin embargo, bueno, esta premisa sabemos que no es tal, no es cierta, y el escenario se complejiza al considerar las diferencias y la diversidad. En ese sentido, la autora lo que va a destacar es la diferencia entre estos dos conceptos, el concepto de igualdad y el de equidad. Es importante diferenciar estas dos categorías. No se trata de que seamos iguales, sino de conocer y de aceptar que somos diferentes, que somos diversos, sin discriminarnos en base a esas diferencias o a esas diferencias que son las que nos hacen únicos. En el caso entonces de las diferencias de género, no se trata de anularlas a esas diferencias, sino de comprender que somos iguales en tanto somos todos seres humanos. Es el principio que la autora va a reconocer como el principio de equivalencia humana. La equidad, entonces, es importante identificar que tiene como objetivo contribuir al logro de la igualdad, por encima de las diferencias. Entonces, cualquiera de ellas sean las diferencias que creen desventajas entre las personas, es necesario igualmente construir y alcanzar una igualdad. Paradójicamente, esto, según la autora, significa validar un trato diferencial para garantizar esa igualdad. Entonces, puede haber un trato diferencial y valorización de la diferencia para lograr la igualdad, que creen medidas de discriminación positiva o acciones afirmativas. La equidad implica garantizar un trato justo, basándose en las necesidades específicas de cada grupo, lo cual puede implicar entonces estas acciones deliberadas para corregir algunas desigualdades o desventajas que se originaron en la diferencia. En ese sentido, bueno, hombres y mujeres tienen recorridos diversos, estamos en una organización, no somos todos iguales, venimos de diferentes lugares, pensamos distinto, y una serie de diferencias injustas pueden ir acumulándose a lo largo del tiempo en la vida de las mujeres y de los varones. Y van marcando estos recorridos diferenciales en los que hace énfasis la autora. Son recorridos diferenciales de acceso a diversas oportunidades, por ejemplo, oportunidades de estudio, acceso a oportunidades laborales, digamos, marcan nuestra trayectoria vital. Ese trato diferencial que por ahí uno puede observar en las organizaciones, y es el que menciona la autora, lo que busca es, en el aquí y en el ahora, rectificar esas desigualdades que se han ido acumulando en el tiempo. Entonces, sería esta la base de esas premisas o acciones de discriminación positiva o acciones afirmativas. Intentar corregir, intentar subsanar. Son las tácticas fundamentales que las organizaciones llevan adelante para lograr la igualdad de oportunidades, ¿no? Hablando en otros términos, quizás. Esa igualdad de oportunidades
implica garantizar la igualdad en el acceso desde el inicio de un proceso determinado en una organización. Por ejemplo, lo que hablábamos anteriormente, lo que yo mencionaba. Plantear una estrategia de igualdad de oportunidades en la promoción y en el acceso a cargos jerárquicos. Sin embargo, Gaba va a mencionar que esto no alcanza, no es suficiente, sino que hay que trabajar también en el proceso, que todos podemos partir de la misma base, pero los circuitos y los obstáculos no son iguales para todas las personas que estamos participando de esa organización. Entonces, esto nos lleva a pensar en la segunda estrategia, que es la igualdad de resultados. Un ejemplo de esto pueden ser, por ejemplo, las evaluaciones de desempeño. La autora va a decir que se puede garantizar la oportunidad de acceso a varones y mujeres a esos puestos jerárquicos, pero si los procesos de evaluación de desempeño tienen sesgos de género, por ejemplo, las mujeres podrían recibir evaluaciones pobres con mayor frecuencia. Y esas evaluaciones pobres, esas evaluaciones mal realizadas, puede desacelerar el avance de estas mujeres en la estructura organizacional y colaborar con una interpretación falsa de que las mujeres no están tan capacitadas o, sí, no están tan capacitadas para ocupar cargos de dirección en esa organización. Bueno, esto es un poco lo que ella trabaja, digamos, observa a partir de su participación en espacios organizacionales las acciones que se llevan adelante hacia poblaciones objetivo, como le llama ella, que, bueno, muchas veces paradojalmente no perciben los resultados concretos de estas políticas, sino que también pueden ser las más resistentes y las que llevan al fracaso estas prácticas. Este efecto negativo, que muchas veces tiene la implementación de políticas de igualdad, se conoce como el backlash, que es una respuesta negativa a una decisión o política que ocurre cuando una persona o un grupo consideran que otros recibieron un trato o un beneficio no merecido, un trato que los favoreció. También, a su vez, ella examina cómo estas reacciones negativas en estas poblaciones, que eran en algún punto las protagonistas de estas políticas, experimentan malestar y pueden ser los grupos con un estatus superior en las organizaciones, que consideran que los miembros de los grupos minoritarios o de menos estatus tuvieron este trato preferencial y esto genera mucho malestar al interior de las organizaciones. Entonces, estas estrategias de acción positiva pueden tener efectos negativos, incluso dentro de la población que buscan beneficiar, ya que, bueno, las personas pueden sentir que sus logros no dependen de su propio esfuerzo, sino quizás de sus estatus demográfico, como por ejemplo ser mujer o ser parte de un grupo minoritario. Y bueno, y se ponen en duda entonces las capacidades que tienen para desarrollarse en cierta tarea o en cierta jerarquía, ¿no? Esto trae emociones, como menciona Mariana Gaba, y lo tiene muy bien documentado, emociones de malestar en las organizaciones, de competencia entre pares y demás. Muchas de las investigaciones de las que la autora sostiene su argumento mostraron que el fracaso de muchos de estos programas se atribuye a que los empleados muchas veces no los consideran ni justos ni equitativos. Es decir, que las organizaciones deberían trabajar un poco más para que los empleados puedan percibir y discutir sobre estas nociones de igualdad, de equidad, de trato justo, qué entendemos por igualdad, qué entendemos por equidad, cuáles son las experiencias que también vivimos al interior de nuestras propias organizaciones y quizás a la hora del diseño de políticas que puedan subsanar estas desigualdades, quizás hasta estructurales o sostenidas en el tiempo, incluir la perspectiva de los actores que son los protagonistas de estas políticas. También va a mencionar que es importante la sensibilización ante estos temas que hacen a toda la organización, porque las organizaciones, como ella menciona, están generalizadas en su estructura, en sus procesos y en sus actividades, y es necesario incorporar la línea
de la dimensión política de estos problemas. Ella va a mencionar, por último, que no hay recetas, sino que lo que es interesante es esto, dentro de la organización, formar criterios que permitan desplegar esta mirada crítica sobre los contextos específicos, los contextos políticos, económicos, sociales de cada organización y las particularidades que cada entorno tiene, porque no todas las organizaciones tienen las mismas cantidades de personas, es decir, no tienen el mismo tamaño, no todas tienen el mismo tipo de actividad y también, muy importante, no todas quizás comparten la misma cultura organizacional, es decir, al interior de un espacio de trabajo se pueden crear también propias reglas para subsanar estas desigualdades. Pero bueno, es importante entonces tener en cuenta este texto para el diseño de estrategias de intervención situadas y más contextualizadas. Perdón, Natalia, mi nombre es Daniela. Perdón Hola, que te Daniela. interrumpa, Justo pero me parece. terminó Bueno, texto. Ahí no está. sabía claro. Yo pido disculpas porque no pude leer el tercer módulo, no estaba habilitado y se ve que lo habilitaron ayer y no pude. No, pero me interesaba hacer un comentario respecto del backlash porque lamentablemente por un episodio que es policíaco reciente, que tiene que ver con este doble femicidio, se puso sobre el tapete en los medios de comunicación en la organización a la que este muchacho pertenecía, esto de Varones Unidos, y hay una situación dentro de lo que es la perspectiva de género bueno, que va a estar acompañada. Hay muchas organizaciones que trabajan sobre el síndrome de alienación parental, que bueno, que no está reconocido como tal, pero que se pone muchas veces dentro de lo que son las cuestiones sobre todo en el derecho de familia. Entonces me parece interesante este texto porque sí, hace tiempo ya que por lo menos los que trabajamos en el foro de familia estamos trabajando con estas problemáticas relacionadas con la perspectiva de género y demás, pero bueno, notamos que hay gran cantidad de justiciables, de ciudadanos, que bueno, que muchas veces se ven agredidos o sienten que hay una diferencia a la hora de tratamiento de la situación judicial, sobre todo, bueno, por ahí los papás, que son los que por ahí todavía por una cuestión de organización familiar, muchas veces todavía las mamás son las que ejercen el peso, digamos, de la custodia, y entonces, bueno, hay papás que por alguna situación, y se genera como una cosa eh, muy que parece homogénea y no lo es, ¿no? Porque no es lo mismo alguien que estuvo con una situación de violencia y fue denunciado y tuvo previamente varios perimetrales o algo, que el otro papá, que a lo mejor, bueno, tiene otra situación. Pero digo, esto se da, se ve, nosotros lo estamos trabajando, es algo muy actual. Y a veces yo trabajo en una defensoría, nos es difícil muchas veces, sobre todo cuando tenemos que ejercer defensa de personas que, bueno, que sienten que su condición de género, porque son hombres, por ejemplo, bueno, los planteos de que ellos van a formular no van a ser receptados de igual manera. Yo estoy en la departamental Avellaneda Lanús, mayoritariamente las juezas de familia son mujeres, entonces, bueno, hay una gran cantidad de juezas mujeres, eso también se da por género, lo que vos estabas explicando. Y a veces también eso es difícil, digo, también romper con una dinámica, porque por ahí estaría bueno que hubiera jueces varones de familia, por lo menos en la departamental donde yo trabajo no es así. Este, Son excelentes profesionales las que están, no estoy cuestionando eso, estoy diciendo que bueno, que estos cambios implican una serie de cosas que hay que analizar, así que me parece el texto en ese sentido es interesante. Y bueno, y también me parece muy interesante plantear que la perspectiva de género no es una perspectiva mujerizada, digamos, solamente desde el lugar de la mujer, que también hay mucho de eso, porque bueno, es relativamente reciente este cambio, apenas tendrá 15 años, 10 del cambio del código en el 2015. Entonces, bueno, nada, quería hacer ese comentario porque me pareció que era pertinente y me podían me parecía que era algo que por lo menos los que estamos en la justicia en el foro de familia lo vivimos cotidianamente. Bien, Daniela, muchas gracias. Justo uno de los, muy interesante tu comentario, tu aporte. El segundo texto que vamos a ahora trabajar enseguida es de Beatriz Cohen, que se titula Más mujeres a la justicia, que justo toca este punto que vos estás mencionando. Así que sí.
Y una compañera estaba preguntando sobre el backlash. Bueno, el backlash en realidad, bueno, hay un grupo puede considerar que otros recibieron un trato no merecido. El segundo tipo de backlash se relaciona con los miembros de grupos tradicionalmente con mayor estatus, que pueden entender que pueden considerar que miembros de un estatus inferior recibieron algún tipo de beneficio o un trato diferencial. Y después, bueno, personas que a partir de estas políticas que se desarrollan al interior de las organizaciones pueden considerar que no fueron seleccionadas en base a sus capacidades, sino por ser una población que tiene un estatus minoritario de género o el estatus demográfico. Es decir, esos son los tres tipos de backlash que al interior de las organizaciones se pueden desarrollar. No sé si quién lo había preguntado, estaba acá en el chat. Ahí está, bien. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario antes de pasar al segundo texto? ¿Qué opinan de este primer texto? Si lo pudieron leer o algo que quieran mencionar, algo que pase quizás al interior de incluso sus propias organizaciones o espacios de trabajo. Bien, bueno, comparto acá, entonces esperen que tengo que compartir el otro texto. Espérenme un poquito. A ver. Bien. Bueno, el segundo texto, el de Beatriz Cohen, fue publicado en el año 2005, que se llama Más mujeres a la justicia, los argumentos más frecuentes. Beatriz Cohen es socióloga y doctora de la Universidad de Durham y, bueno, un poco estudia el género en la justicia de familia. Acá la compañera que estaba mencionando hace un ratito su comentario, por ahí te puede interesar leerla. Es un texto muy corto, tiene solamente 7 páginas, y bueno, y es escrito justamente al calor del reciente nombramiento en el año 2005 de 2 juezas de la Corte Suprema, bueno, Carmen Argibay y Elena Hayton de Nolasco en ese año, en el año 2005. Entonces, digamos, el texto es publicado en esa línea. ¿Por qué? Porque el tema del género de los jueces y su posible impacto en la administración de la justicia hasta ese entonces no era tan problematizado o no era un tema que hubiese suscitado grandes debates o la atención del público, ni tampoco una gran presencia en los medios de comunicación o en la discusión académica. Pero aún así, esta autora lo que va a mencionar es en algún punto la distinción de que las mujeres juezas no son todas iguales, no es una categoría uniforme tampoco, y que hablar de esto implica un poco la atención al contexto y la mirada un poco más microscópica, ¿no? En cada espacio de justicia. Bien, el texto es corto y lo que va a trabajar es sobre cuáles son los argumentos más comunes a favor de incluir a las mujeres en la justicia como juezas. Ella va a hablar de 2 tipos de argumentos. Un argumento más relacionado a la legitimidad democrática, menos discutidos, que se refiere no solamente a las mujeres, sino también a otros grupos minoritarios o en situación de desventaja. Y estos argumentos no generaron grandes discusiones porque, bueno, tienen un alto grado de consenso. Estamos hablando de incluir mujeres en una sociedad que es diversa, que valora y defiende la democracia y un principio de igualdad. Entonces, es una cuestión de principios la incorporación de mujeres al sistema de justicia como juezas. Y a su vez también la incorporación de mujeres, esta autora va a mencionar, implica una representación cultural
en una sociedad que es diversa. Es decir, es un principio que le otorga un valor a la diversidad y reconoce que las mujeres son un grupo, entre comillas, marginado. Digamos, este es un tipo de justificación en este argumento para mostrar una mayor apertura de la justicia a las mujeres y a las minorías. Bien. Después, lo que tenemos es como estrategias para hacer valer este argumento, es que el mecanismo de selección y la nominación de jueces pueda resultar crucial para la incorporación de nuevos y diferentes miembros en el sistema de justicia. Entonces, este tipo de argumentación está relacionada con la calidad de la democracia. Entonces es bastante incuestionable y hace hincapié en que la presencia de mujeres y miembros de otros grupos en desventaja ocupando estas posiciones de autoridad puede llegar a contribuir a cuestionar el estereotipo social convencional. Es decir, quizás en el caso de los jueces, del análisis de los jueces, varones blancos de clase media o alta. Entonces, las mujeres juezas podrían cumplir un rol simbólico de desafiar ese estereotipo. Después tenemos los argumentos del segundo tipo, que están acá. Son los argumentos que sostienen que es deseable incorporar más mujeres a la justicia como juezas, porque las mujeres pueden hacer un aporte específico a la justicia y marcar una diferencia tanto cualitativa como cuantitativa en las decisiones judiciales. Este argumento es muy controversial y muy discutido en el mundo del derecho y ahora vamos a ver por qué. Bueno, lo que va a decir esta autora, Cohen, es que las mujeres tienen algo diferente para aportar a la justicia en función de sus características como grupo y en función de su socialización diferencial. No su biología, sino cómo han sido socializadas a lo largo de su vida. Y también en base a las diferentes experiencias de vida que las mujeres tienen en su camino a diferencia de los hombres. ¿Dónde se apoya este tipo de argumento? En primer lugar, en el feminismo cultural, que fue desarrollado por Carol Gilligan, que es una psicóloga estadounidense que a partir de los años 70 u 80 comenzó a pensar en estas teorizaciones, analizando las diferencias de socialización y de desarrollo moral que varones y mujeres llevan adelante en distintas decisiones o resoluciones de problemas o dilemas morales. Entonces, ella lo que hizo fue investigar el desarrollo moral de niños y niñas, presentándoles ciertos problemas o dilemas morales y observando la manera en la que resolvían esos dilemas. Es decir, lo que va a mostrar es que hay dos tipos de ética, que los varones tienden a relacionar sus respuestas con principios abstractos, que tienen un tipo de pensamiento quizás un poco más frío, en el sentido de que aplican a la resolución del caso concreto ciertos pasos. Entonces desarrollan una ética de la justicia, conocida como la lógica de la escalera. Y las niñas, según esta autora, desarrollan una ética del cuidado. Es decir, las estrategias y los estilos de solución de los problemas que van a desplegar son más contextuales, más empáticos, consideran las necesidades de todos y todas las y los involucrados, involucradas en este conflicto, en el conflicto que tengan que resolver. Es la lógica de la red, según esta autora. Es una teoría muy utilizada en el mundo del derecho, ya que implica pensar que la aplicación de leyes no es mecánica y, bueno, algunos autores, varios autores, recurrieron a esta teoría para sostener que, bueno, las diferentes crianzas, las diferentes posiciones y experiencias de vida de tanto varones como mujeres se pueden traducir en el desarrollo de una forma diferencial de ejercicio profesional y la producción cualitativamente distinta de argumentos y decisiones. Tienen una forma, según estas teorías, de la diferencia cultural, del feminismo cultural, una identidad y una experiencia que tienen formas diferentes. Entonces, las mujeres pueden traer a la justicia
valores adquiridos en su participación más intensa en las esferas privadas, como veíamos también en el texto, en el primer texto, la esfera privada de la vida social, que es la que, bueno, la que las mujeres han sido tradicionalmente relegadas, por ejemplo, la familia, el cuidado, el sostenimiento de, el hogar. Y bueno, con ello la conexión, la empatía, el cuidado, la preocupación por los otros, por las necesidades de los otros, la preocupación por una justicia sustantiva. A diferencia de la preocupación por los procesos, como dice el texto. Entonces, la preocupación por los procesos que por ahí pueden tener los varones, a diferencia de esta justicia sustantiva como un valor, ¿no? Como un valor a defender, y los valores comunitarios. Estos valores contrastan con los que dominan el sistema legal tradicional, con los derechos individuales, las reglas de procedimiento, las cuestiones de procedimiento, en la búsqueda de la objetividad, de la neutralidad, del desapego. En ese sentido, Carol, esta autora estadounidense, va a mencionar que las mujeres podrían contribuir a generar decisiones sustantivamente diferentes y a influenciar los procedimientos que se utilizan. Para estas teorías, estas teóricas feministas, ello podría implicar un cambio cualitativamente positivo en la justicia, porque es beneficioso que las ideas y los valores que se relacionan con la ética del cuidado puedan permear un sistema de justicia visto como personal. Y a su vez también proponen esta integración de la ética del cuidado y la ética de la justicia en las decisiones judiciales. Me van a mencionar estas autoras también que el cuidado y la ética ya no son dos polos diferenciados, sino que son interdependientes, están conectados, y que una decisión no va a ser justa si no es cuidadosa, y no es cuidadosa si no es justa. En ese sentido, bueno, lo que se va a valorizar desde esta perspectiva son las cualidades femeninas, invisibilizadas o desvalorizadas. Es un aporte también, pero bueno, va a ser un objeto de crítica porque son teorías también muy criticadas. Después ustedes, si quieren, se animan a mencionar si les parece que le cabe alguna crítica a este tipo de perspectiva. Las críticas son varias. Bueno, en primer lugar, va a tener una visión dualista del género, es decir, dividiendo al mundo en dos grandes ejes, el género femenino y masculino. Es un poco esencialista porque también adjudica categorías de género fijas a valores y mujeres sin tener en cuenta quizás lo que veníamos mencionando en el primer texto, en la primera parte de la clase, que hay diferencias entre varones y entre mujeres, como las experiencias de vida, el contexto, la pertenencia a otros grupos sociales, que va a impactar en sus experiencias de género. No es todo lo mismo. También la autora no toma en cuenta como fenómenos que ocurren dentro de las organizaciones, como las reglas, las costumbres, las expectativas, los valores, las formas de relacionarse, cómo todos esos elementos impactan en la formación y en las prácticas de las personas que trabajan al interior de estas organizaciones. Y después, bueno, por último, el feminismo más radical va a mencionar que estas características que valora Gilligan, estas características femeninas, ¿no? La atención al cuidado, la empatía, y la experiencia que desarrollan a partir de estar al cuidado del hogar, son las que más se corresponden con las que la supremacía masculina le asigna a las mujeres y es la que les sirve a los varones para, bueno, perpetuar y asegurar su dominación. Acá es interesante lo que va a mencionar Cohen, es que, bueno, que es importante tener en cuenta, distinguir, quizás matizar un poco la perspectiva de Gilligan y comprender que hay características y experiencias de vida comunes entre las mujeres, en especial las que hacen a su subordinación, y que éstas pueden convertirse en un punto de partida para crear una mayor solidaridad entre las mujeres. Es decir, a partir de aquellas situaciones que nos igualan y que tenemos en común, bueno, ver de qué manera construir una solidaridad intragénero. La revalorización de esas diferencias y de los atributos relacionados con la ética del cuidado también puede ser positiva y valiosa para cuestionar las costumbres y las reglas de espacios que son tradicionalmente masculinos
donde se producen y reproducen procesos de exclusión y dominación. Entonces, cuidado también con la crítica radical a las diferencias que existen y que son reales entre los roles de género, ¿no? Las mujeres pueden resistir algunos aspectos de la ética del cuidado que les resulten perjudiciales porque los identifican con el autosacrificio que está incluido en el cuidado. Y bueno, en algún punto me parece que lo que Cohen dice al final para cerrar es que esta formación profesional que está atravesada por los valores masculinos del individualismo, la objetividad y la distancia, no borra tanto las tendencias que observa Gilligan, porque también para competir en un ámbito en el que prevalece una orientación masculina, sobre todo en la administración de la justicia, las mujeres van a intentar borrar las diferencias y van a negar las diferencias vinculadas con el género, quizás hasta en una estrategia por buscar ser aceptadas y crecer dentro de la organización de la que son parte. Entonces, las juezas feministas pueden colaborar al mejoramiento de la vida de las mujeres y es necesario también una crítica y una revisión feminista a los valores de la imparcialidad y la objetividad. Es decir, esta empatía y la diversidad no son incompatibles con la aspiración de la imparcialidad. No es que las mujeres juezas podrían ser menos imparciales por tener empatía o estar atentas al contexto o a las necesidades de todos los sujetos que están involucrados en el proceso o el problema que ellas tienen que dirimir, sino que la imparcialidad y la equidistancia no tienden a eliminar los juicios morales de las decisiones judiciales, sino a asumir una distancia en el momento de las decisiones que asegure que el juez no va a favorecer a ninguna de las partes en detrimento de la otra. Me parece que es un texto muy interesante. Gilligan, de hecho, menciona que lo que ella observa son tendencias, no es que todas las mujeres son iguales entre sí, eso es algo que ella después responde en un texto que publica. Y me parece que lo que sí aporta, por lo menos, es un poco de mayor complejidad del texto de Cohen para poder discutir al interior de las organizaciones cómo vemos la incorporación de mujeres, de más mujeres a la justicia. No sé si pudieron leerlo, qué les pareció. Hay manos levantadas, pero no sé si la de Daniela está levantada y la de Belén, pero no sé si es que quedó ya de antes. Quedó de antes, pero no, iba a hacer un aporte aprovechando. El texto no lo pude leer, por eso te decía, porque como que se habilitó el módulo en un momento donde yo, bueno, no sé cuándo, pero no pude ayer, no pude el lunes y. Pero independientemente de eso y respecto de, bueno, de lo que fuimos viendo en la charla, yo insisto también con que hay como espacios dentro de la justicia, por lo menos en la experiencia que yo tengo, de lugares a donde las mujeres me parece que como que van más. Esto puede ser también fruto de esto que vos explicabas por ahí, de sentir por ahí que ese fuero es menos disputado por parte de los. ¿Te referís en relación al foro de familia, por ejemplo, el caso que observas vos? Sí, yo observo yo trabajé en Lomas de Zamora y ahora estoy trabajando en Avellaneda Lanús. Todo son dos departamentales que están en el conurbano, zona sur. Y en en ambas departamentales, yo observé siempre una enorme cantidad de juezas en el foro de familia, a diferencia de otros fueros. Yo, de hecho, trabajé en el foro civil y ahí eran más hombres que mujeres. Te hablo de la década del 90, los principios de los 2000, eran más hombres que mujeres. Después hubieron algunas juezas que empezaron, digamos, a disputar por ahí, y ahora hay juezas en el foro civil, en primera instancia. Más difíciles en cámara, por eso te digo también, tiene que ver con determinados espacios. Las cámaras, ahora se tiene que constituir la Cámara de Avellaneda Lanús, veremos, pero en mi experiencia, por ejemplo, en Loma de Zamora, las cámaras siempre fueron absolutamente masculinas. Había secretarias de cámara, pero no conocí yo juezas en la Cámara. Así que bueno, digo,
Pero me parece también que hay algo del orden también desde nosotras, digo, como exponentes del género, de por ahí concursar más o estar más. Por ejemplo, las asesorías históricamente siempre fueron mujeres. O sea, las asesoras de menores son mujeres. En el caso de las defensorías está repartido. La verdad es que hay casi igual cantidad de hombres que de mujeres, por lo menos en las experiencias que yo tengo. Em, pero bueno, nada, me parece también que hay unas dinámicas de las que también nosotras por ahí tenemos que empezar a advertir de nuestras propias conductas, digo, también hay un poco de eso. Eh, Desconozco, porque también para hacer una consideración así, uno por ahí debería conocer qué cantidad de mujeres o de no binarios o lo que fuere se presentan a concurso, en qué concursos hay mayor cantidad de hombres y de mujeres. Digo, estos datos yo no los manejo, pero bueno, puedo decir de mi experiencia de muchos años que se da mucho más mujeres en el fuero de familia, diría casi un 90%. ¿Tendrá que ver con el rol también atribuido a las mujeres como el rol del Probablemente, cuidado? probablemente. Yo, por ejemplo, he conocido jueces de familia en Lomas de Zamora excelentes, pero bueno, no eran los más. En Lomas había, pero no eran los de mayor cantidad. Bueno, gracias, Daniela. Mariana, Hola, ¿qué tal? hola. A mí me surge como una duda, porque es como que me planteo si la diferencia que hay, ¿no? Entre estas diferencias planteándolo entre hombres y mujeres, tienen que ver con la sociabilización o tienen que ver con algo, si se quiere, biológico. Entonces, porque si pensamos en la posibilidad de evolucionar, que es que lo que espero, que evolucionemos todos, empezaría a desdibujar esa diferencia, ¿no? Si eso en base a a las vivencias, a lo que nos enseñaron, ¿no? Y ahí se empezaría a caer un poco toda esta teoría. Si tiene que ver con algo, si se quiere, biológico, entonces esa diferencia se marcaría y sería muy importante que, que hubiese un porcentaje muy similar. Esto que decía un poco Daniela, por ejemplo, yo trabajo en los tribunales de Lomas de Zamora y la Cámara en Foro Penal, y la Cámara Penal recién en el año 2024 tuvo su primer jueza de cámara de entre 9 jueces hombres, recién se asignó el cargo en el 2024. Entonces, si lo pensamos como un órgano superior, la importancia que es, pensando en esto de que se logre un equilibrio, ¿no? Ahora, eh, creo que hay un camino muy largo por recorrer, yo lo vivo. El fuero penal hay muchas mujeres que son magistrados en distintos organismos, pero sí de puertas adentro se sigue marcando un montón de características propias de diferenciar: esto lo hace porque es mujer, esto lo hace porque es hombre, el hombre no puede tener estas características porque si no deja de ser hombre, la mujer tiene como que trae esto y bueno, ya lo trae y lo vuelca en su trabajo. eh, Eso sigue pasando, sigue pasando. Quizás menos que antes, pero sigue pasando. Entonces, no sé si trasladados en el tiempo eso se modificara y los hombres se permitieran tener ciertas conductas de empatía y demás, y las mujeres nos modificáramos también un poco las conductas. No sé si volcáramos más el comportamiento a lo que hoy podemos denominar como masculino, pero, pero sí se precisa esa mirada que que por lo menos hoy existe, sí se precisa, se precisa que no sea tomada como algo eh,
discriminante, ¿sí? Porque el comportamiento de la mujer, cuando la mujer vuelca esta parte de la empatía, esta parte de tratar de sostener, de ayudar, de mirarlo desde otra perspectiva, desde la perspectiva que está acostumbrada, ¿no? Que trae, hay una resistencia. Hay una resistencia muy grande con respecto a los hombres que no lo miran como algo diferente, algo a prestar atención, algo a ver si nosotros podríamos modificar esta conducta y ver un poquito si eso lo podemos articular. No digo que, no, que sea en todos los casos, pero yo lo veo en la mayoría de los comportamientos de los hombres. Eso lo veo en la mayoría. Todavía sigue surgiendo esa cosa de esto es porque es mujer. Al interior de la organización en la que vos te desempeñás, mencionás, los hombres con Exacto. los que vos tenés que trabajar a diario, claro. Sí. Sí, quizás habla más de la cultura organizacional, ¿no? Inclusive, de hecho, lo que vemos con el primer texto es que cuando las políticas vienen un poco inventadas, implantadas desde arriba, tampoco funcionan, porque lo que hay que ver es el contexto y lo que está pasando especialmente en cada contexto de situación organizacional, porque quizás claro. lo que pasa en Lomas no es lo mismo que pasa en Capital, o sí, Claro, no lo sabemos, pero... claro. Inclusive, por ejemplo, con la ley Micaela, yo no detecté ningún hombre que haya dicho, qué interesante este tema, realmente lo voy a abordar para comprender. Es como una obligación impuesta. Entonces, bueno, nos vamos a seguir encontrando con todas esas situaciones. No sé qué pasará en el futuro, si esto lograremos modificarlo o no, pero la pregunta que yo me hago es si modifica el hombre su conducta, también la va a modificar la mujer, o la mujer va a permanecer, va a seguir con todas esas características que traía, si producto de todo su aprendizaje, ¿no? Cultural desde su nacimiento. Sí, la verdad que no tengo una respuesta acabada, No, yo pero tampoco. sí pienso que son cambios lentos, que son cambios más profundos, y sí me parece que es interesante lo que trae por lo menos el primer texto en relación a que los cambios no son solamente desde las mujeres, hacia las mujeres, sino también incluyendo la perspectiva de los varones, ¿no? La perspectiva de, bueno, la condición humana, ¿no? Y que las organizaciones las hacemos personas y todo está generizado, no solamente las mujeres. Entonces me parece que en ese sentido sí es interesante pensarlo así. Bueno, gracias, No, gracias a vos, Mariana. por favor. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Eh, hable ahora. No, mentira. Si les parece, entonces, ¿nadie más? ¿Nadie quiere decir nada más? Eh, bueno, vamos a hacer un pequeño recreo de 5 minutos, 10 minutos como mucho, y nos volvemos a ver ahora. ¿Les parece? Ok. Bien, voy a ir a Bueno. cámara. Ok.